La historia es más o menos esta. Porque además llevamos semanas anunciándola, la noticia es del 20 de diciembre, pero sigue siendo relevante esta noticia de hace tanto tiempo, de hace 20, bueno, tampoco es tanto tiempo, sí, del 20 de diciembre, perdón, pero viene al caso precisamente porque cerraron el Club Mutabor en Moscú, y el Club Mutabor en Moscú lo cerraron porque la bloguera Anastasia Ivleyeva, que todavía hay blogueros que se llaman a sí mismos blogueros. Yo he hecho 3 o 4 blogs, 2 de ellos muy prolongados en el tiempo, donde escribí muchísimo, que son El Retorno a los Charlatanes primero, y después No Que Importe. Pero ya nadie me llama bloguero, ¿no? Ahora me llaman youtubero o tuitero, y los que me llaman otras cosas aún peores, pero bueno. El caso es que todavía hay bloggers en Rusia, y la bloguera Anastasia Ivleyeva fue la anfitriona de una fiesta en el Club Mutabor en Moscú que produjo críticas de la Iglesia Ortodoxa rusa, por supuesto, lo más pacato, ñoño, retrógrado, reaccionario, ultramoralino del mundo, y de activistas en pro de la guerra, así como de legisladores en pro del Kremlin, porque la gente se vistió pues más o menos así, era una fiesta de casi desnudos, donde podías ir pues, con ropita reveladora, ¿no? Había hubo un rapero, o sea, además, ¿qué esperabas, no? Que fue con un calcetín simplemente cubriéndole la zona estratégica del pene y los testículos, y todo lo demás venía al aire, como lo echó su madre al mundo, con más pelo supongo que echó su madre al mundo, pero bueno, eso es lo de menos. El hecho es que el que se puso verdaderamente como un enloquecido fue el señor Vladimirovich Putin. Así, mira, el rapper Vacío llegó con solo un calcetín cubriéndose los genitales, pero lo pagó. Mira, yo esto se lo haría a algunas personas que hacen rap o reggaetón o trap o hip hop, pero por llevar un calcetín tapándote no me parece. Fue multado el pobre Vacío. Estoy compadeciéndome de un rapero. Imagínense qué grave es esto. Lo multaron, lo sentenciaron a prisión y después lo obligaron a alistarse en el ejército militar después de que un tribunal de Moscú determinó que el acontecimiento tenía por objeto propagar relaciones sexuales no tradicionales. O sea, ¿cuáles son las relaciones sexuales tradicionales? Pues supongo que hombre-mujer dentro del matrimonio con el objetivo de procrear y sin disfrutarlo mucho. Pues si lo disfrutas mucho ya es pecado. O algo así debe ser, no lo sé. Yo no sé que sea no tradicional, quizás porque estaba rodeado toda mi vida de gente que pues, no es muy tradicional, pero la idea es que cuando un tribunal determina que estás promoviendo relaciones sexuales no tradicionales y por eso te manda al ejército, si es para jurar que no vuelves a cantar, ¿no? A decir rap en tu vida, si sales vivo de esa. Pobre tío, no, a ver, a mí me parece una salvajada atroz que una persona sea condenada por esto. El asalto, dice esta nota que estábamos oyendo de YouTube, del asalto de Rusia contra Ucrania ha ido mano con un ataque renovado contra su comunidad LGTB, etcétera, etcétera, con los heterosexuales dentro del país, y esto ha incluido una ley ampliada contra la promoción de lo que llama relaciones sexuales no tradicionales. Que luego te preguntas, ¿no? Porque si yo me acuerdo de lo que llamaban pecado cuando yo era jovencito, que en términos históricos es muy poco tiempo, debo decir, si te masturbabas, te salía pelo en la mano, o... No, esto era genial. El gran momento de la educación sexual en la secundaria donde yo estudié, una secundaria de unos estadounidenses, era porque el profesor de educación física se llevaba a los chicos y la profesora de educación física se llevaba a las chicas, a 2 aulas separadas, ¿no? Y entonces nos daban una charla de educación sexual. Como hasta ese momento habíamos llevado, la educación sexual que habíamos disfrutado provenía de nuestros amigos, los que decían que sabían más y no tenían idea de nada, pero de nada, cosa que nos tardó algún tiempo en darse cuenta, pues
pues te contaban cosas, entonces, pero sobre todo yo me acuerdo que hacía mucho énfasis, imagínate, me acuerdo tantos cientos años después, me acuerdo que el profesor decía que cada vez que te masturbas estás lanzando, perdiendo o expidiendo la fuerza de 1 kilo de carne y entonces vas a ser muy mal deportista, ¿no? Pero 1 kilo de carne, no creo, ¿no? A ver, pues es proteína, pero no es tanta proteína. La idea era evitar que nos masturbáramos, cosa que es absolutamente imposible, ¿ok? Los adolescentes, los adultos, los muy adultos y los ancianos, si pueden, lo hacen. Hombres, mujeres, lo hacen. Entonces, supongo que eso era no tradicional. El sexo oral, el sexo anal, el sexo ¿qué? El sexo manual con otra persona. No sé qué puede ser no tradicional, porque si uno revisa los textos históricos respecto del sexo, y me refiero a los babilónicos, y me refiero a los egipcios, a los romanos ya ni se diga, o griegos, pues prácticamente todas las relaciones sexuales han sido tradicionales, porque tradicionalmente alguien las ha practicado con energía, entusiasmo y masivamente, ¿no? No hay nada que no sea tradicional, sexo con robots quizás, no, ya con las muñecas, quién sabe si hubo muñecas en la antigüedad, ¿no? Finalmente está la historia de Pigmalión. Entonces, vamos, lo que quiero decir es que es muy difícil establecer qué es lo tradicional cuando el ser humano siempre ha sido creativo con el disfrute de su sexualidad. Y qué bueno, ¿no? Mientras no le hagas daño a nadie, mientras no abuses de nadie, mientras no utilices tu poder para someter a alguien a tus deseos cuando esa persona no quiere someterse a tus deseos o tiene miedo de decirte que no, mientras no pasen todas esas cosas que son desagradables y dejan memorias no dignas de ser recordadas entre las personas, pues vale todo, ¿no? Yo creo que vale todo. Pero bueno, el chiste es que además el que más se enojó fue el señor Vladimir Vladimirovich Putin, decíamos, porque una pseudo ahijada suya estaba involucrada en este asunto. Creo que es la rubia aquí que aparece al frente. Y te estamos pues en el regreso de una moralina, de una visión pacata, triste, represiva, temible, temerosa del sexo, ¿no? Uy, lo que estoy haciendo estará bien o estará mal. ¿Se siente bien? Sí. ¿Lastimas a alguien? No. Ah, pues entonces está bien. No deberías sentirte mal. Pero que la gente se sienta mal con su sexualidad, pues ha sido el juego de todas las religiones, en este caso de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y también de muchos gobiernos que aprovechan esta realidad, la represión, para mantener la represión en otros terrenos de la sociedad, ¿no? Entonces, pues ahí lleva el señor Vladimir Vladimirovich Putin, preocupadísimo por quién se mete en la cama con quién y cómo lo hace y con qué ropa o falta de ropa lo hace, porque de eso es de lo que deben preocuparse los gobiernos y no del hambre de su gente, ¿no?